Listo, ya Bueno, iniciamos la grabación. bueno, sí, de pronto intenta, por favor, la actualización en el computador de la herramienta. Bueno, nos comentas. Bueno, entonces nuevamente buenos días a todos y bienvenidos al desarrollo de este CIPA, ¿sí? Del ejercicio 4, propiedades coligativas. Estamos a cargo esta mañana la profe Mónica Andrea, ¿sí? Que me va a estar acompañando en el chat, pero de igual manera, si ustedes tienen alguna inquietud, pueden tomar el micrófono, ¿sí? Si no puedo visualizar, pues, el chat. Bueno, muchas gracias. Mi nombre, sí, quienes habla, Mabel Tupaz, sí, me encuentro en el CECAP Pasto. Bueno, agradezco entonces a ustedes la participación de hoy. Bueno, desde la red de curso entonces se hace esta extensión, cada ejercicio, recuerden, cada semana pues se desarrollan 2 encuentros CIPAs. Les recuerdo que esta interacción CIPA pues es con los estudiantes, es para ustedes y esperamos y que si se presentan algunas inquietudes o dudas, por favor la realicemos. Bueno, esperamos que sea algo dinámico, no se trata solamente de hacer una presentación o una clase, bueno, en la cual durante estas 2 horas pues vamos a estar comunicados esta mañana. Muchas gracias. Bueno, la temática que vamos a abordar entonces sobre propiedades coligativas, disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, disminución de la presión de vapor y presión osmótica. No somos ajenos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, bueno, hemos tenido contactos o familiaridad con los cambios que ocurren de las propiedades coligativas, ¿sí? A lo mejor no teníamos conocimiento, pero hoy vamos a tratar de comprender de qué trata estas propiedades. Recordarles entonces, miren la tarea 3, ¿sí? Estados de agregación y disoluciones, está estructurada de la siguiente manera. Desarrollo del trabajo en el anexo, voy a compartir, voy a buscar mi apuntador, qué pena, profe, no lo logro ubicar. Profe Mónica, ¿me ayudas con mi apuntador que no sé dónde ubicarlo? Sí, generalmente cuando estás en la presentación, ahí desplazas el cursor y sale en la parte inferior, pero no veo que salgan las herramientas, ¿verdad? No, de pronto solamente tengo opciones para compartir, pero no para... O lo que puedes hacer es en la parte de herramientas, hay una parte que dice anotar. Profe, en la parte Ya, inferior del listo. PowerPoint Listo. aparece como unas eso, ahí. Ahí ya aparece. No, pero no las puedo visualizar, yo no sé qué pasa. Pero Ahí en aparece puntero aquí láser. izquierdo puntero láser, ahí está. Sí, lo voy a hacer así. Bueno, muchas gracias. Eso, ok. Gracias, qué pena con ustedes. Bueno, entonces el desarrollo del trabajo, sí, en el anexo, sí, tarea 3, donde se registran los cálculos, bueno, el desarrollo de cada uno de los ejercicios de manera organizada, se encuentran las tablas para que ustedes registren cada desarrollo, sí, de cada ejercicio. Y muy importante, ¿sí? Siempre presenta la bibliografía, bueno, que es el respaldo de donde ustedes tomaron la información o ustedes se basaron para el desarrollo de esta actividad. Se solicita presentar conclusiones, ¿sí? Mínimo 2 y máximo, bueno, 8 líneas. Estas conclusiones están relacionadas con la temática y con los objetivos, ¿sí? Que se plantean en el desarrollo de la actividad, ¿sí? O en la guía de actividades. Entonces, es importante que planteen sus conclusiones respecto a esta temática. Una vez realizada la actividad, el estudiante debe entregar el documento en Word, bueno, o en PDF, ¿sí? En el entorno de evaluación, en el recurso titulado Unidad 2, ¿sí? Tarea 3. Esta actividad se evaluará de acuerdo a la rúbrica de evaluación, recuerden, ¿no?
La fecha, entonces, para la entrega de esta actividad, ¿sí? Es el lunes 1 de noviembre hasta, ¿sí? Las 11:55 p.m. Esta es la hora máxima, ¿sí? Sin embargo, recordemos, ya nos ha pasado, ¿sí? Que generalmente en las últimas horas la plataforma se vuelve muy congestionada. Entonces, por favor, traten de ingresar unas horas antes para que puedan enviar su documento sin ninguna dificultad. Profe, ¿puedo intervenir en algo, perdón? Claro. Recordarles también que evitar enviar los trabajos por correo interno, sino directamente al entorno de evaluación para facilitar su evaluación. Bueno, gracias, profe Mónica. Sí, es importante, ¿no? El entorno asignado para la entrega de los trabajos, sí, es el entorno de evaluación. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos, sí, para el desarrollo de este ejercicio? Sí, tener a mano. Importante, entonces, tener su guía, sí, su guía de actividades, bueno, tener a la mano e identificar claramente cuáles son los ejercicios que corresponden a esta temática de propiedades coligativas, ¿sí? Hace parte del ejercicio 4, en el cual en la guía me plantea un enunciado con respecto a una propiedad coligativa que es el aumento ebullioscópico, ¿sí? O el punto de ebullición, ¿sí? El aumento en el punto de ebullición. En el anexo, entonces, van a encontrar, como les mencionaba anteriormente, la tabla, ¿sí? Específica para registrar el desarrollo de este ejercicio. Es importante, entonces, que por favor en los cálculos verifiquemos una o hasta 2 veces, y en los cálculos matemáticos tengo esa observación porque me ha pasado, hacemos el desarrollo bien, ¿sí? Planteamos la ecuación, tenemos las conversiones, pero en los cálculos matemáticos, en la parte final, estamos cometiendo algunos errores. Entonces, por favor, verifiquen 2 veces, ¿sí? Las divisiones, multiplicaciones, en este caso, que hagan para presentar su resultado. Bueno, entramos entonces a la temática como tal, ¿sí? Propiedades coligativas o también llamadas propiedades colectivas. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan presente, ¿sí? ¿Qué son las disoluciones? Bueno, o soluciones. Entonces, recordemos, ¿sí? Acabamos de desarrollar el ejercicio 3, que hablamos de concentraciones químicas, bueno, y hablamos de soluciones, hablamos de solvente y hablamos de soluto. Muy importante. Entonces, esas soluciones van a estar constituidas, no sé, aquí puedo marcar con el izquierdo. No me dejó, perdón. Se me pierde un poco el puntero. No sé qué pasó. ¿Sí? Entonces, esas soluciones, ¿sí? O disoluciones van a estar constituidas, bueno, por un soluto, ¿sí? Y un solvente. Bueno, esas propiedades coligativas, entonces, son propiedades de las disoluciones de no electrolitos. Bueno, ¿qué podemos decir de los compuestos o solutos no electrolitos? Son los que no forman iones, bueno, iones que pueden ser positivos o iones negativos. En este caso, entonces, esas propiedades de las disoluciones no electrolitos, ¿sí? Que dependen solo del número del soluto. Entonces, nos va a interesar solamente el número de partículas, ¿sí? Del soluto en esa solución o disolución, y no de la naturaleza, ¿sí? Cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a, como tal, la propiedad específica del soluto, o sea, si es glucosa, si es sacarosa, si es cloruro de sodio, bueno, entonces, importante, solamente depende, ¿sí? De las partículas, bueno, o el número del soluto en la solución. Estas partículas pueden ser átomos, iones o moléculas. Podemos observar en la imagen, entonces aquí tenemos un solvente puro, ¿sí? Que tiene unas propiedades, ¿sí? Observemos, bueno, las moléculas tienen una energía cinética dependiendo del estado en el que se encuentren,
estado líquido, sólido, gaseoso, esa energía cinética va a ser mayor o no va a existir, ¿no? Cuando agregamos un soluto, como en este caso las esferas de color marrón o café que podemos observar, ¿qué pueden observar ustedes de diferente, aparte del soluto, entre el gráfico 1 y el gráfico 2? Bueno, ¿qué observan de diferente? Los escucho. Bueno, visualicemos la imagen. Aquí tenemos solo solvente, ¿sí? Agua, puede ser. Y aquí tenemos solvente y solución. Perdón, soluto y solución. En este caso, componentes de la solución. ¿Qué podemos observar de diferente entre las dos imágenes que tenemos presentadas, 1 y 2? No Bueno, sé si... se percibe ahí que el solvente es el que prácticamente viene a expandirse o independientemente del soluto, el soluto se queda, digamos que como estático. Perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Estamos hablando, en este caso, de solutos no volátiles. Bueno, entonces el solvente va a tener una volatilidad dependiendo de la naturaleza del solvente, ¿sí? O del agua en este caso. Y acá, lo que nos dice su compañero, sí es correcto, el soluto está en la parte inferior, ¿sí? No tiende a pasar a fase gaseosa. ¿Qué otra diferencia encuentran? Podría ser que no se mezclan. No se mezclan. Bueno, en este caso hay interacciones, ¿no? Hay interacciones entre el soluto y el solvente, ¿no? ¿Qué pasa con esas flechas, por ejemplo? ¿Será que hay el mismo número de flechas entre 1 y 2? No. No, no es cierto. ¿Qué creen que puede pasar? Que aquí solamente hay agua y aquí hay un soluto presente en ese solvente. Algo, ¿no es cierto? Algo del soluto, ¿sí? Está interfiriendo para que esas moléculas, ¿sí? Del solvente, miren que pasaban a una fase vapor, una fase gaseosa, hay más moléculas, ¿sí? Aquí diferenciamos como unas dos zonas, ¿sí? Perdón, por esas líneas, bueno, como unas dos zonas. Una zona donde se encuentran más aglomeradas las moléculas, bueno, y una zona donde están más dispersas. Cuando hablábamos de las características del sólido, ¿sí? Y el líquido y el gaseoso, hay diferentes características, ¿sí? Relacionadas con la distancia a la cual se encuentran las moléculas que hacen parte de esas soluciones o de esos solventes. Entonces miren que aquí, ¿sí? Las moléculas pasaron a una fase, ¿sí? Gaseosa, más moléculas del solvente. Y aquí en la segunda imagen, sí, Wilmar, perdón, sí, en la segunda fase, Wilmar. Gracias. Levantó la mano. Sí, mi teacher, no sé, de pronto sería un ejemplo con respecto a la parte donde está ya ambos, tanto el solvente como el soluto, como cuando, no sé, me llega a la mente, como cuando uno mete el jabón, digamos un jabón rey o un jabón en barra en una bañera o en una taza, y se desprende y se alcanza a hacer burbujas o se alcanza a hacer espuma o se alcanza a disolver un poco el jabón, pero la gran mayoría del sólido queda abajo, no sé, sería algo así. Sí, puede ser una comparación, ¿no? Con respecto solamente a la visualización. Bueno, solamente a la visualización. Entonces, Ok. abajo tenemos como la parte sólida, ¿no es cierto? Y arribita como en la parte superior las burbujas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Solamente como un ejemplo de visualización. Porque el concepto químico, sí, es diferente. En el jabón, lo que hay, en este caso, hay jabones, por ejemplo, que no forman espuma, perdón,
La espuma, pues como tal, son esferas, ¿sí? Que se hacen de acuerdo a la fricción que exista de ese jabón. Sí, solamente como una comparación. Bueno, entonces miren que algo pasa, ¿sí? En ese solvente, algo pasa en ese solvente, ¿sí? Para que cambie la propiedad del solvente. En este caso, miren, ¿sí? El soluto que se adicionó a esta solución hizo que cambiara una propiedad que visualmente alcanzamos a observar, ¿sí? Hay más partículas o moléculas en la fase superior y en el gráfico 2 disminuyeron esas partículas en la parte superior. Entonces, sí ocasiona un cambio y de eso se tratan las propiedades coligativas, ¿sí? Entonces, son propiedades de las soluciones que dependen solo del número del soluto en la disolución. Muy bien, bueno, perdón. Entonces, también llamadas propiedades colectivas, recuerden, entonces son aquellas que están bastante relacionadas con el cambio de las propiedades físicas. ¿Sí? Aquí vamos, solamente relacionadas con el cambio de las propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, presión de vapor, bueno, que presentan los solventes. Entonces, la variación va a estar en el solvente, cuando se le adiciona una cantidad específica de soluto no volátil, lo que decía su compañero. Observamos que el soluto se quedó en la parte inferior, en esta imagen 2, ¿sí? Se quedó en la parte inferior con las moléculas del solvente. Entonces, eso quiere decir que es no volátil. No pasa fácilmente a fase de vapor, ¿no? Bueno, les decía entonces que nosotros estamos familiarizados, sin saberlo, con estas propiedades. Bueno, en los lugares donde pues bajan las temperaturas, ¿sí? Hasta menos de 0 grados, bueno, se congela como tal el agua, ¿sí? Pero necesitamos para algunos procesos que esa agua no se congele. Por ejemplo, en los carros, ¿sí? Es un ejemplo, en los carros, ¿sí? Se utilizan anticoagulantes, en este caso, ¿sí? De tipo anticoagulante, ¿sí? Y otras propiedades para evitar, ¿sí? Que el agua se congele y pueda dañar el motor, ¿sí? Recordemos que en estado líquido, ¿sí? Las moléculas, bueno, se van a encontrar un poquito más cerca, bueno, que el estado gaseoso, ¿no? Aquí podemos hablar de un estado líquido, ¿sí? En un estado sólido, entonces van a estar mucho más organizadas, ¿sí? Mucho más organizadas, y en estado gaseoso, ¿sí? Encontramos a esas moléculas, ¿sí? De agua mucho más dispersas, ¿no? Entonces, en el estado sólido, en este caso, hay más interacción, ¿sí? Se disminuyó la distancia entre moléculas, ¿no? Quedan compactadas, organizadas, ¿no? Y en el estado líquido se mantienen unas interacciones que llamamos puentes de hidrógeno. No sé si puedo escribirlo, no. Estoy con mi cursor, ¿sí? Puentes de hidrógeno. Bueno, en los 3 estados están esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Dependiendo de la cercanía, ¿sí? De esas moléculas, de esas partículas de agua. En el estado gaseoso, entonces, se rompió ese puente de hidrógeno, ¿sí? Pero como esas moléculas se encuentran en constante movimiento, puede ser que algunas lleguen a chocar, ¿no? Fácilmente. Entonces, la disminución del punto de congelación, ¿sí? Importante para mantener el agua líquida, ¿sí? En lugares donde la temperatura como tal baja, ¿sí? De 0 grados Celsius, ¿sí? La elevación del punto de ebullición, ¿sí? ¿Qué entendemos por punto de ebullición? Punto de congelación cuando pasamos del estado líquido, ajá, al sólido. ¿Y el punto de ebullición? Cuando pasamos al gaseoso, Ajá, Cuando perfecto. pasa de sólido a gaseoso, ¿sí? No, de sólido no. de De líquido a líquido a gaseoso. gaseoso. Ok, perfecto. Sí, entonces, punto de congelación, ¿sí? O proceso de congelación, entonces de líquido a sólido y ebullición de líquido a gaseoso.
Entonces, ¿qué pasa con esas moléculas? Sí, cambia la interacción. En el estado gaseoso, sí, aumenta la energía cinética. Cuando nos encontramos en el estado gaseoso, sí, van a haber algunas moléculas o partículas, sí, que van a salir, sí, libres. Bueno, cuando salen libres, hablamos entonces, perdón, dependiendo del recipiente, ¿no? En el cual se encuentren, ¿sí? Dependiendo del recipiente en el cual se encuentren, pues van a poder salir, ¿sí? O si está cerrado, pues se pueden encontrar directamente dentro de ese recipiente. Y esas moléculas en estado gaseoso generan una presión con la superficie en la que se encuentren, ¿sí? Ya miramos eso en las leyes de los gases, ¿sí? Entonces hay una presión, ¿sí? Con la superficie en que se encuentre. En el estado líquido, si tenemos aquí el agua, bueno, lo voy a pasar acá para poderlo hacer un poco más organizado. Bueno, en el estado líquido, bueno, existen unas partículas, sí, están en estado líquido, pero hay algunas que tienden a salir, sí, hacia la superficie. Entonces pasan al estado o a la fase de vapor, ¿no? Pero como estamos hablando también, sí, o tenemos ese líquido, sí, en ambiente, tenemos que tener en cuenta la presión, sí, atmosférica que se ejerce, sí, sobre algunos gases, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual esas partículas, sí, gaseosas vuelven a chocar con la superficie del líquido. Y en ese momento vamos a hablar de el vapor, sí, en este caso la presión de vapor que ejercen algunas partículas de estado o fase gaseosa en la superficie del líquido, ¿no? Entonces aquí recordamos, bueno, líquido, sólido, gaseoso, ¿sí? Punto de congelación, a qué hace referencia, punto de ebullición y a qué hace referencia la presión de vapor, ¿no? Vamos a revisar primero entonces estas propiedades, ¿sí? Para pasar a la presión osmótica, ¿sí? Y el punto de fusión. Hola, perdón. Bueno, entonces la Profe, disminución... qué pena Perdón. interrumpirte. Aquí hay una intervención de Natalia y dice que si estas propiedades solo se cumplen en moléculas que tienen como fuerzas intermoleculares los puentes de hidrógeno. Ah, bueno, gracias por la observación. Sí, Natalia, retomemos, ¿sí? Entonces, sí, hablamos de... Perdón, no puedo regresarme. Listo, bueno. Todas esas moléculas, ¿no es cierto? Tienen unas interacciones, ¿sí? Entre las moléculas. Ya miramos que esas interacciones pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, ion-ion. Entonces, va a depender de quién, de la naturaleza del solvente. En este caso, si hablamos del agua, las denominamos puentes de hidrógeno. No sé si esa era la profe, dice. No, no solamente las que tienen puente de hidrógeno. ¿Listo? O sea, pues yo, disculpen, yo hacía referencia, era al tema que, pues como su merced ahí estaba explicando, lo de la relación del puente y de hidrógeno, entonces quería saber si las propiedades cuantitativas solo aplicaban con esa fuerza o con todas, pero su merced estaba haciendo referencia era a los puentes de hidrógeno. Sí, al agua, ¿sí? Al agua. Entonces va a depender del solvente. Bueno, porque como solvente universal tenemos al agua, ¿sí? Pero también podemos tener benceno, bueno, compuestos orgánicos, ¿sí? Benceno, algunos alcoholes. Entonces, los alcoholes, ¿sí? Que tienen grupos OH, bueno, van a tener también una interacción por puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero hay otras interacciones, ¿sí? Diferentes que se relacionan, por ejemplo, cuando no se forman ion-ion, ¿sí? O ion-dipolo, hay otras interacciones que son de tipo hidrofóbicas, ¿sí? Y son interacciones, recuerden. Aquí no hay enlaces, solamente son interacciones entre las moléculas, ¿no? Vamos a desarrollar pues esta actividad relacionándonos específicamente con el solvente agua, ¿no? Como punto de ejemplo, ¿sí? No sé qué pasa con mi cursor, la verdad. Bueno,
logré continuar. Disminución del punto de congelación. Entonces, miren, punto de congelación, bueno, la congelación es pasar del estado líquido, ¿sí?, al estado sólido. Hablamos de que hay una disminución. Bueno, o sea, una disminución ¿en qué? En el solvente, ¿sí?, que hace parte de esa solución. Entonces, importante el punto de congelación, bueno, en los lugares donde baja la temperatura, como les mencionaba anteriormente, ¿sí?, el agua se congela fácilmente. Entonces, para poder eliminar, ¿sí?, estas placas, ¿sí?, de hielo que se forman en las calles, ¿sí?, lo que se necesita es bajar ese punto de congelación, o sea, que el agua congele a una temperatura menor, a unos -10, -5, bueno, ¿sí? Lo importante es que no congele, sino se mantenga congelada a la temperatura ambiente en esos lugares. Entonces, ello va a facilitar la limpieza, ¿sí?, y la remoción de esa agua en estado sólido. Bueno, entonces, ¿qué es específicamente la disminución del punto de congelación? El punto de congelación, bueno, es la temperatura, ya abordamos, ¿sí?, del estado líquido al estado sólido. El descenso crioscópico también lo podemos llamar. Qué pena. Hay un link, perdón. Luis Fernando, sí, vamos a ir adelantando, ¿sí? Y luego compartiremos el link de asistencia. Entonces, el descenso crioscópico, ¿sí?, como se lo conoce también, a disminución del punto de congelación, ¿sí?, es igual. Podemos hablar de crioscopía, ¿sí?, o congelación. Solo depende de la naturaleza del disolvente, miren, siempre del disolvente, como ejemplo el agua, bueno, y la cantidad del soluto disuelta, bueno, la cantidad, las partículas, bueno, átomos, iones. Es decir, independiente de la naturaleza del soluto, ¿no? El soluto, entonces, dependiendo de la característica del soluto, puede bajar el punto de congelación, sí, hasta -5, hasta -15, hasta -20, bueno, dependiendo del requerimiento. Cualquier soluto en la misma cantidad produce el mismo efecto, ¿sí? Cualquier soluto en la misma cantidad. O sea que aquí ya me está hablando de cantidad de soluto. Entonces podemos ver la siguiente imagen, ¿sí? Aquí tenemos hielo, ¿sí? Medimos la temperatura y vamos a observar que su temperatura está en 0 grados Celsius, ¿sí? La temperatura de congelación de agua. Adicionamos un soluto, ¿sí? Un soluto no volátil, recuerden. Al adicionar ese soluto, ¿sí?, el soluto que está en la cuchara, bueno, agitar y volver a medir la temperatura, podemos observar que esa temperatura ahora se encuentra a -5 grados Celsius. Miren, entonces, un descenso, una disminución de, una disminución del punto de congelación. Entonces, disminuyó la temperatura a la cual se congela el agua, ¿no? Para hacer los cálculos entonces matemáticos vamos a contar con estas ecuaciones, ¿sí?, o estas fórmulas. Miren, delta TC, ¿sí?, en este caso delta quiere decir que es una variación, ¿sí? Hay dos valores, ¿sí? Hay una variación, un rango, en este caso, ¿sí? Delta TC, ¿sí?, de la disminución de la temperatura de congelación va a ser igual a una constante que es Kc, ¿sí?, que la llamamos constante molal. Bueno, molar. Entonces aquí viene la concentración molar tan importante. Bueno, ¿en qué unidades va a estar dada? Miren, en grados Celsius, kilogramos sobre mol. Entonces recordemos, ¿a qué es igual la molaridad? ¿A qué puede ser igual la molaridad? Ya desarrollamos, ¿no es cierto?, el ejercicio 3, ¿sí?, en la gran mayoría de ustedes. Entonces, esa molaridad, que es minúscula, ¿sí?, ¿a qué es igual? Perdón, aquí me están escribiendo en el chat. De soluto sobre kilogramos de disolvente. Moles, eso, perfecto. No sé qué pasa con mi apuntador. Soluto, bueno,
así. Voy a tratar de escribir lo menos posible. No. No sé qué pasó con mi apuntador. No sé qué pasa. Bueno, vamos a volver a intentar. Entonces, nuevamente. Me voy a demorar un poquito más, pero bueno. Sí. Mol del soluto sobre kilogramos de quién, perdón. Kilogramos Del del disolvente. Del disolvente. Ajá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, no, imposible. No sé, puedo escribir. No puedo escribir. Dígame. ¿Solvente y disolvente es lo mismo? Sí, sí, disolvente o solvente. Lo único que cambió A es ver, gracias. ese prefijo di. Bueno, ese prefijo di. Voy a borrarle ahí. Disolvente o solvente. Y el otro término es solución o disolución. Bueno, a veces los utilizamos de manera indiscriminada, ¿sí? Disolución o solución. Bueno, muy bien. Entonces, pues al momento, a estas alturas, ¿no es cierto?, del desarrollo de la actividad, ya ustedes tienen claro, bueno, la mayor parte de los ejercicios pues se desarrollaron por las concentraciones físicas y las concentraciones químicas. Entonces, la molaridad es igual a mol de soluto sobre kilogramos del solvente, ¿no? No de la solución. Entonces, es importante tener en cuenta. Recuerden. Entonces, solvente. Y esa molaridad, ¿no? Entonces ya tenemos cómo se calcula. Esa variación, ¿sí? En el punto de congelación, ese delta T, bueno, va a ser igual a TC, o sea, la temperatura de congelación del disolvente puro, menos la temperatura de congelación de la disolución, ¿no? Entonces, miren, directamente en esta fórmula, ¿sí? Me habla de que esa temperatura de disolución va a ser menor, o sea, hay un descenso, ¿sí? De la temperatura de congelación, cuando adicionamos un soluto, como lo miramos en el ejemplo anterior. Bueno, para encontrar a partir de esta fórmula la temperatura de la disolución o la temperatura del disolvente puro, tenemos que despejar. Entonces, si despejamos, ¿sí? O deseamos encontrar temperatura de congelación de la disolución, lo que hacemos es, en este caso, temperatura del disolvente puro, ¿sí? Menos el delta T, ¿sí? O la variación de la temperatura de congelación, ¿no? Esa temperatura, ¿sí? Va a estar registrada en grados Celsius. ¿Por qué? Porque esa constante, las constantes son las que nos dicen en qué unidades debo trabajar los valores. Bueno, en este caso, debo trabajar en kilogramos, ¿sí? En mol y en Celsius. Entonces, si tengo molaridad, voy a tener mol, kilogramos y la temperatura en Celsius. Para verificar si estoy reemplazando bien las unidades dentro de la fórmula, ¿sí? Necesito verificar primero que estén en las unidades adecuadas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces. Miren, me dice determinar la variación. Aquí me está preguntando sobre la variación. Bueno, no la temperatura de congelación del solvente ni la temperatura de congelación de la solución o disolución, sino la variación en el punto de congelación de una solución que se preparó disolviendo 100 gramos de cloruro de sodio. Bueno, cuando tenemos un ejercicio, lo primero es identificar qué datos sí me da el enunciado. Entonces, identifiquemos del enunciado el soluto, por favor. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál sería el soluto? El sodio.
le escucho un poquito entrecortado, el sodio le alcanzo a escuchar, el cloruro de sodio, ¿no es cierto? Ese sería el soluto. Bueno, ¿cuál es el solvente? El agua. Ujú, perfecto. Entonces, identifico primero el soluto y el solvente, ¿listo? Luego miro si me están dando los datos, ¿sí? De cada uno de estos componentes. Entonces, cantidad del soluto. 100 gramos. 100 gramos. Perfecto, 100 gramos. Bueno, aquí me quedo aparte, pero el número no es nada si no tiene una unidad, ¿sí? Entonces, 100 gramos, ¿sí? Y el volumen del solvente o del agua, 320 mililitros. Bueno, entonces, primero es hacer una buena lectura del enunciado. Y me da un valor aquí adicional, ¿sí? Me da la constante, ¿sí? Molar, ¿sí? Para el solvente. Estas constantes son para el solvente, ¿no? Que es igual a menos 1,86 menos, por favor, con esos símbolos, ¿sí? No nos podemos olvidar de ellos en las operaciones, ¿no? Menos 1,86 grados Celsius, miren, kilogramos sobre mol. Entonces, calcule la variación del delta, o calcule delta TC, ¿sí? Variación en el punto de congelación. Entonces, tengo la constante, ¿sí? Del punto de congelación y necesito encontrar la molaridad. La molalidad, ¿no? Perdón, molalidad con minúscula, molalidad, ¿no? Entonces, tengo el soluto, pero lo tengo expresado en gramos. Entonces, para pasar esos gramos, ¿sí? En este caso, la ecuación de molalidad es igual a moles sobre litros. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos gramos? Multiplicarlos por qué, o por qué valor. ¿Qué es este valor que está aquí? ¿A qué corresponde? $100 gramos, ¿sí? Y aquí lo hemos multiplicado por 1 y lo dividimos entre 58,45. ¿Qué es este valor que está aquí multiplicando? La masa molecular. Ajá, la masa molar, ¿sí? Entonces, masa molar, peso molecular. Bueno, ¿a qué es igual el peso molecular? A la suma de los pesos atómicos. Entonces, necesito ver aquí el cloruro de sodio. Bueno, nomenclatura. Entonces, cloruro de sodio. NaCl para poder buscar en la tabla periódica, ¿sí? Por el símbolo. Entonces, sodio y cloro. Hacemos la operación, ¿sí? 100 gramos de el soluto, ¿sí? Por el peso molecular, entonces siempre debemos verificar también que antes de hacer la operación, verificar si se me están cancelando adecuadamente las unidades, ¿sí? Entonces, gramos, gramos, ¿sí? Y mi respuesta va a estar dada en moles. Tengo unas observaciones aquí en el... Ah, ya, estaban escribiéndome. Kilogramos de disolvente, gracias, en el chat. Entonces, ¿cuál es el resultado? Perdón, 1,71 mol. Ya tenemos moles. ¿Qué nos falta encontrar? Mol tenemos. Y aquí necesitamos molalidad. ¿Qué nos faltaría? Sí, Ani. Ani. Ani, ¿puede hablar? Gracias, profe. ¿De dónde salió el 58,45 gramos? Quisiera saber bien porque estoy un poco Sí, perdida. Gracias. claro, tranquila, no. Entonces, miremos, sí, identificamos el soluto. El soluto es cloruro de sodio, ¿no? Este es el soluto. Me lo da el enunciado, ¿no? Para hacer la conversión de gramos, porque a mí me da el soluto en gramos, ¿no? Pero necesito pasarlo a moles. ¿Por qué? Porque la molalidad me pide moles, bueno, muy mala para escribir con el cursor, mol sobre kilogramos. Entonces, mol del soluto, yo necesito encontrar moles. Bueno, ¿cómo hacemos entonces ese cambio? De gramos a mol, siempre, ¿sí? De gramos a mol o
viceversa, ¿sí? Siempre vamos a hacerlo, no, con el peso. Lo que pasa es que yo quiero escribir súper rápido en el tablero, en la presentación, y no puedo. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poco más lento la escritura, ¿sí? Entonces, de gramos a mol. Y se me van muy, muy, muy feos estas letras. Demasiado, ¿no? Entonces, volvamos a escribirlo aquí. De gramos a mol, ¿no? Entonces, mire, siempre lo voy a hacer con el peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Es la suma de los pesos atómicos. Entonces, tengo que ir a la tabla periódica. Pero, ¿cómo sé cuáles son los componentes del cloruro de sodio? Entonces, aquí la importancia de la nomenclatura. Entonces, puedo buscar, ¿sí? En internet, cloruro de sodio, y me va a aparecer esta simbología, ¿sí? Los símbolos, ¿sí? De los elementos que hacen parte del cloruro de sodio. Entonces, me va a aparecer Na, sodio, ¿sí? Y Cl, cloro. Entonces, vamos a la tabla periódica y buscamos los pesos atómicos. Entonces, para el cloro, 35.6, bueno, y para el sodio, 35, 23, ¿sí? 23. Entonces, si utilizamos todos los decimales, pues que nos dan los pesos atómicos, vamos a obtener 58,45. No sé si ya despejé tu duda, Ani. Sí, señora, muchas gracias. Cualquier compuesto, ¿no? Entonces, si tenemos Mg, ¿sí? Cualquier compuesto. Cl2. Entonces, ¿qué elementos va a buscar en la tabla periódica? Si tenemos que... ¿Qué elementos tenemos en MgCl2? ¿Lo recuerda? O, sí. dígame. C. C. L. L. Cl. Entonces usted busca en la tabla periódica Cl. Cl es cloro. Ya lo miramos aquí en este ejemplo. Y Mg, Sí. cuando usted vaya a la tabla periódica, va a buscar y es magnesio. Magnesio. Aquí hay otro ejemplo. Este sí lo saben, ¿no es cierto? Cada uno de los elementos. C es ¿qué? La C solita, ¿qué elemento es? Carbono. Ajá. El H, ¿qué elemento es? Hidrógeno, oxígeno. Eso. Y la Oxígeno, O hidro. es oxígeno, ¿sí? Entonces, miren, estos son más comunes, ¿no es cierto? La molécula del agua, ¿sí? Es como una base para muchas interpretaciones, ¿sí? H2O, hidrógeno y oxígeno. Con respecto a este cloruro de magnesio, pues sí hay un poquito de dificultad, pero lo que es importante que escribamos bien los símbolos de los elementos, porque si usted me escribe Na, ¿sí? Y C y L mayúscula, no va a encontrar esta simbología en la tabla periódica. Usted dice, bueno, esto es carbono, porque está solito. ¿Y L qué será? ¿Listo? Entonces, por eso es importante escribir muy bien los símbolos, porque ellos nos van a permitir identificar los elementos en la tabla periódica y encontrar, pues, pesos atómicos, electronegatividades, bueno, de números de oxidación. Por eso es importante que escribamos muy bien los símbolos de los elementos atómicos. Bueno, tenemos la molaridad, digamos, por favor. ¿Qué nos faltan? Las moles y nos faltan los kilogramos. ¿Cómo vamos a obtener esos kilogramos de solvente? Kilogramos de solvente. ¿Cuál es el solvente en este enunciado? Aquí están levantándome la mano. Ah, ya, gracias, profe Mónica. ¿Cuál es el solvente? Agua. Listo, muy bien. Entonces, ¿y qué unidades tiene ese solvente? Miren, 320 mililitros de agua. ¿Y qué necesito? Kilogramos, ¿no? Entonces usted dice, bueno, aquí tiene mililitros, y ahora ¿cómo paso a kilogramos? Entonces, para ello, al igual que cuando se pasa de gramos a moles,
¿sí? Vamos a tener que usar un dato, ¿sí? Una información. ¿Cuál va a ser esa información entonces? Que me va a permitir pasar de una unidad de masa a una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, para ello nosotros podemos utilizar, ¿sí? La densidad. Aquí, perdón. ¿Listo? La densidad, ¿sí? Entonces, 320 mililitros de agua y lo multiplicamos por la densidad, ¿sí? Cuando no nos da la información de la densidad y estamos hablando del agua, siempre lo vamos a asumir como 1. Siempre, solamente para el agua, ¿sí? Para el agua es fácil asumir. ¿Por qué? Porque su valor es 0,9998, 0,9977, ¿sí? Entonces, es muy fácil aproximarlo a 1, pero no va a ocurrir lo mismo con otros solventes, ¿sí? Con otros solventes necesito tener la densidad del solvente, ¿sí? O consultarle en la bibliografía. Entonces, miren, multiplicamos por 1, ¿sí? Verificamos que se cancelen esas unidades de mililitros, bueno, y ya me encuentro en gramos. De gramos a kilogramos, entonces ya la equivalencia, ¿sí? Es más sencilla, ¿sí? 1 kilogramo tiene 1000 gramos, entonces cancelamos los gramos y verificamos si nuestro resultado va a estar expresado en kilogramos. Toda esta operación, por favor, primero en la calculadora, ¿sí? Operen, ¿sí? Y siempre den igual, operen y den igual, ¿sí? Porque están operando, multiplicando y luego dividen, multiplican y luego dividen, y al final les está dando valores que no corresponden. Bueno, entonces multiplican, ¿sí? Todos los que estén en el numerador, por ejemplo, y multiplican todo lo que esté en el denominador, y luego hacen la división, ¿no? Entonces, ya tenemos para esa molalidad, ¿sí? Que necesitamos encontrar, tenemos moles y tenemos kilogramos del solvente. Entonces, pasamos a aplicar la fórmula. Entonces, 1,71 mol, ¿sí? Dividido entre 0,320 kilogramos. Mol sobre kilogramos. Esto no se cancela y debe quedar. Bueno, entonces, 5,34 mol sobre kilogramo. Entonces ya tengo la molalidad, ¿sí? Deseo calcular la variación en la temperatura de congelación. Vamos a reemplazar entonces, miren, delta C aquí es igual a la constante molal, ¿sí? Por la molalidad. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esa constante? Miren, Celsius, kilogramos sobre mol. Y esa molaridad, mol sobre kilogramos. Entonces, toda esta sección, ¿sí? Se elimina, bueno, está aquí dividiendo, y acá estaba en el denominador y aquí está en el numerador. Entonces, la unidad que me queda son grados Celsius. La respuesta, ¿sí? Al multiplicar 1,86 por 5,34. ¿Cómo obtuve el 1,86? Es una constante. Bueno, ¿y cómo obtuve el 5,34? O sea, la molalidad de los datos de 100 gramos de cloruro de sodio en 320 mililitros de agua. Y puedo hacer entonces la sustitución, sí, o el reemplazo de esos valores en la ecuación. Bueno, entonces me pide la temperatura, sí, de congelación de disolución. Bueno, entonces despejo de la ecuación y esa temperatura de disolución, temperatura de congelación, ¿no? De disolución va a ser igual a la temperatura de congelación del disolvente puro, menos esa variación de temperatura de congelación. Tengo la variación de la temperatura de congelación. La incógnita es la temperatura de congelación de la disolución. ¿A qué es igual la temperatura de congelación del disolvente puro? Entonces, el agua, como miramos en el anterior ejercicio, ¿sí? Se congela a 0 grados Celsius. Bueno, teórico también. Este es un dato teórico, ¿sí? Entonces, vamos a restarle a ese 0, ¿sí? Menos 9,93 grados Celsius. Y la respuesta, ¿sí? De la temperatura de congelación de disolución, bueno,
va a ser igual a menos 9,93 grados Celsius. Entonces, podemos responder, miren, ¿a qué temperatura se congelará la disolución? ¿No? Uno es la variación en el punto de congelación. La variación es solamente delta TC, ¿sí? O sea, variación en el punto de congelación. Y la segunda parte es la temperatura de congelación de la disolución. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta con los cálculos? Las unidades, ¿sí? Bastante importante. No sé si la profe me ayuda con la hora, que vayamos como en orden. Ah, bueno. Sí. ¿Me podrías decir por pues devolverte a donde llamamos la modalidad? La modalidad, claro que sí. Sí, por favor. Bueno, ya está rayado aquí, ¿no es cierto? Entonces, la modalidad. Aquí tengo la forma, ¿no? Un poquito mal escrita, pero la molalidad es igual a mol del soluto sobre kilogramos de solución, ¿no? Entonces, el soluto está expresado en gramos, en el enunciado. Toda la información va a estar en el enunciado, ¿no? Entonces, 100 gramos de soluto, 100 gramos de cloruro de sodio, entonces 100 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Necesito pasarlo a moles, ¿por qué? Porque eso es lo que me pide la fórmula. Sí, en ese caso, recuerden muchachos, qué pena que a la profe Mabel se le fue al internet un momentico. Recuerden siempre los kilogramos en molalidad con L, siempre son kilogramos de disolvente, ¿listo? Para aclarar eso, siempre es solvente. En molalidad. Gracias, profe Mónica. Creo que mi internet, creo que no, la profe Mabel es mi internet que está inestable, perdón. Del solvente. Entonces, moles del soluto, gramos a moles, ¿sí? Siempre con el peso molecular. La suma de los pesos atómicos, bueno, el peso atómico por el número de átomos. En este caso, sodio solamente hay uno y cloro solamente hay uno. Entonces, 58,45. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? Hay otra cosita, profe Mabel, recalcarles a los estudiantes de que es muy diferente decir moles a molalidad, ¿listo? Entonces, moles es la cantidad de soluto en términos de moles, relacionándolo con el peso molecular. Y molalidad ya es la unidad de concentración, donde son los moles calculados previamente sobre los kilogramos de solvente, ¿sí? Gracias, profe Mabel. Gracias a ti, profe Mónica. Bueno, entonces, molalidad, ¿sí? Kilogramos de solvente. ¿Cómo vamos a encontrar esos kilogramos de solvente? ¿Sí? En este caso, el enunciado me dice que ese solvente, ¿sí? La unidad son mililitros. Pero podemos pasar de gramos a mililitros o de mililitros a gramos con la densidad. Miren, este valor que está aquí es la densidad. ¿Listo? La densidad. Para el agua, cuando no nos da la información, siempre vamos a asumir que la densidad es 1. Bueno, ¿por qué? Recuerden, porque es 0,999, pues 98, dependiendo de la temperatura, hay una variación muy pequeña en ese valor, ¿no? Entonces, 1 gramo equivale a 1 mililitro. Entonces, reemplazamos, ¿sí? O hacemos la conversión, ¿sí? A gramos y luego a kilogramos. Bueno, así obtuvimos la molalidad, ¿sí? Como lo aclara. Molalidad. Moles sobre kilogramos de solvente. Estas propiedades coligativas están relacionadas específicamente, ¿no? Recuerden, con el solvente. ¿Sí? ¿Quedó más claro? No recuerdo quién me hizo la pregunta. Sí, señora. Sí, perfecto, molalidad. No importa cuál sea la concentración o la fórmula, lo importante es que identifiquen muy bien, ¿sí? O sea, usted puede decir
Es que nos explicaron molaridad, pero aquí me aparece molaridad y ahora ¿qué hago? No. Una los- pregunta es que en la primera diapositiva donde empieza, o sea, el dato que nos dan de 1,86 grados centígrados dividido en kilogramo dividido en mol, está en menos 186 y ahorita está en positivo. O sea, ¿cuál era? Ah, ya, O sea, sí, ahí sí es sí, está negativo y en la otra sí es que sale positivo. sí, tiene razón. O sea, y entonces, Profe Mónica, a ver, ¿me ayudas a ver dónde Ah, está perdón, muchachos. Si de pronto es un error de edición, entonces la ah, ecuación ok. en este caso es positiva, porque ya cuando la reemplazas en la fórmula para calcular la temperatura de congelación del disolvente y la Ah, ya. disolución, ahí ya se vuelve negativo, y ahí sí ya el negativo hace referencia ya al descenso de punto de congelación. Bueno, lo podemos buscar, ¿sí? Gracias a hoy, pues, tenemos la información a la mano para verificar. Gracias. Entonces, KC, ¿sí? Constante del punto de congelación del agua para confirmar. Ustedes también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, Igual, profe Mabel, quisiera hacer una intervención ahí, perdón. sí, Igual, en mientras dado caso, si se mantiene positivo o negativo, igual el dato que nos interesa es el cambio que se da y muestra el descenso en punto de congelación. O sea, siendo positivo o negativo, igual el valor cuando se multiplica y cuando se hace el cálculo final es 9,93 y el valor real que nos interesa es ese 9,93, que sube o que baja, en este caso que baja, ¿cierto? listo. Sí. Tengo activo mi micrófono, ¿sí? Entonces, gracias, profe Mónica, ¿sí? Gracias igual por la observación, ¿sí? De los valores, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Y lo que nos interesa, ¿sí? Es la variación, ¿sí? 9,93 grados Celsius, ¿no? La variación como tal. Vamos a mirar entonces, creo que tenemos otro ejemplo, no, pero al final vamos a hacer con un simulador, sí, para que ustedes observen entonces también cómo se verifica la disminución del punto de congelación, ¿sí? Hay una disminución en el punto de congelación en la variación. Listo. Bueno, muchas gracias. Sí, pasamos a revisar entonces una segunda propiedad psicoligativa que es la elevación del punto de ebullición, ¿sí? Con el término elevación, ¿sí? Ya estamos haciendo referencia a que va a haber un aumento de ese punto de ebullición. ¿El punto de ebullición cuál es entonces? ¿O a qué hace referencia la temperatura de ebullición? ¿Sí? Cuando el agua, ¿sí? O el solvente está en estado líquido, ¿sí? Y pasa a estado o una fase gaseosa, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ebulle el agua? ¿Sí? Generalmente nosotros observamos que empiezan a salir, ¿sí? Unas burbujas, ¿sí? Como unos ojitos, si los vemos desde la parte superior, ¿sí? El beaker o el recipiente que tiene el agua, se miran unos ojitos, ¿sí? Que empiezan como, se abren, se cierran rápidamente, las burbujas, ¿sí? Entonces, se alcanza el punto de ebullición, ¿no? Bueno, el agua entonces, miren, hierve a una temperatura, ¿sí? Y cuando agregamos, ¿sí? Sal, por ejemplo, en este caso sal o cloruro de sodio, ¿sí? Hierve a una mayor temperatura, ¿sí? Esa es la variación que se presenta de manera experimental, ¿sí? Se coloca a hervir una cantidad de agua y se le agrega, bueno, una cantidad de soluto. Entonces, esa temperatura de ebullición aumenta, bueno, cuando hervimos la solución. Esto es debido entonces a que la sal modifica las propiedades características del agua. Entonces recuerden, ¿sí? Aquí vamos a tener nosotros, ¿sí? Las moléculas de agua con unas interacciones, bueno, que son ¿qué? Los puentes de hidrógeno, unas interacciones moleculares, ¿no? Si agregamos un soluto aquí, por ejemplo, un X, ¿sí? Cualquier tipo de soluto diferente. Entonces, ¿qué pasó con esas interacciones, sí? Bueno, de las del agua se rompen, ¿sí? Y van a haber una interacción del agua con ese
soluto, ¿no? Dependiendo del soluto, ¿no? Entonces, si es sodio, ¿listo? Con cloro, cuando lo disolvemos en agua, ellos tienden a formar iones, ¿sí? Sodio positivo y cloro negativo, ¿no? Entonces, el agua, ¿sí? También tiene unas cargas que son parciales. Para el agua las cargas son parciales, ¿no? No son totales como en el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Hay unas cargas parciales del hidrógeno. Bueno, no sé qué pasó que no. Bueno, aquí el agua. Muy feo me quedó esa molécula del agua. ¿Listo? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para poder identificarlo. Entonces, agua. Aquí hidrógeno. Aquí un oxígeno. Y acá puede ser otro hidrógeno. Entonces, ese cloro, ¿sí? Que tiene carga negativa, va a tener una interacción con una carga parcial, ¿sí? Del hidrógeno, que es carga positiva. Entonces, las interacciones entre la molécula del agua, ¿sí? Se rompieron y algunas, ¿no? No todas. Y se forman nuevas interacciones entre el agua y el cloro. Por lo tanto, para el agua, ¿sí? Va a ser un poco más difícil, ¿sí? O van a haber menos moléculas disponibles para pasar a la fase gaseosa. Por ello, la elevación de... sí, Nora, estoy compartiendo pantalla, no sé si el resto está observando la pantalla, ¿sí? Entonces va a haber unas interacciones, ¿sí? Con el soluto y va a haber menor cantidad de moléculas de agua disponibles para pasar a la fase gaseosa. Entonces necesitamos mayor cantidad de temperatura. Gracias, profe Mónica. Bueno, entonces mayor cantidad de temperatura. Entonces, miren, cuando se somete el agua, solamente agua a calentamiento, ebulle a una temperatura, pero cuando adicionamos un soluto, necesitamos ¿sí? Esperar más tiempo, primero que todo, ¿no es cierto? Si estamos preparando una solución. Va a requerir más tiempo, ¿sí? Y va a haber un aumento en la temperatura de ebullición. Bueno, también tenemos, ¿sí? Perdón, una estructura o un enunciado matemático para hacer el cálculo. Entonces encontramos un delta T, variación, ¿sí? Recuerden, es una variación, ¿no es cierto? Es el cambio de la temperatura, en este caso, en el punto de ebullición. Entonces va a ser igual, ¿sí? Al punto de ebullición de la solución, de la disolución, ¿sí? O solución, recuerden, disolución o solución. Menos, ¿sí? La temperatura de ebullición del disolvente puro. Bueno, solamente es que le hemos adicionado este día aquí. Bueno, solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro, ¿no? Este delta T va a ser igual a una constante, ¿sí? KB, que es constante de ebullición o constante ebulloscópica, ¿no? Es el MIB. Y aquí aparece nuevamente molalidad, con minúscula, con L, molalidad, ¿no? Esa constante entonces también está dada en unidades de centígrados, grados centígrados, grados Celsius, kilogramos sobre mol. Aquí nos dicen que, ¿qué querrá decir esto? Dice que el valor de delta TV es proporcional a la disminución de la presión de vapor y también es proporcional a la concentración molar. ¿Qué quiere decir eso? Es proporcional a la concentración molar. Quiere decir que si este valor de molalidad aumenta, ¿qué va a pasar con la variación de temperatura? Si está multiplicándose. Es proporcional. ¿Sí? Si M aumenta, entonces la variación también
aumenta. Y si M disminuye, ¿sí? La variación también disminuye. Eso quiere decir que es proporcional. Y es proporcional a la disminución de la presión de vapor, ¿no? Entonces, la presión de vapor, recuerden, es la presión que ejercen, ¿sí? Esas pequeñas partículas, ¿sí? En este caso, pues, del estado líquido, ¿sí? Que pasaron a fase gaseosa. Bueno, contra la superficie del líquido. Bueno, aquí me dice que hay una disminución. ¿Por qué? Nuevamente, porque como hay más moléculas aquí comprometidas con el soluto, entonces va a haber menor cantidad de moléculas disponibles para que pasen a fase gaseosa. Creo que hay una pregunta al link de asistencia. Gracias, profe Mónica. Bueno, miremos este ejemplo. Sí, vamos a verificar, bueno, los signos, ¿sí? En este caso sí tenemos el signo, ¿sí? 0,52 positivo. Bueno, hagamos la lectura del enunciado. Calcular la variación en el punto de ebullición, ¿sí? De una solución que se prepara disolviendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, que les hicimos para el desarrollo, ¿sí? Para encontrar en este caso los valores, ¿sí? Que necesitamos e identificar si los tenemos, ¿sí? En el enunciado. Entonces, primero debemos hacer una revisión, ¿sí? Del punto de ebullición, ver esa fórmula del punto de ebullición. ¿La anterior? Listo. Esta sería la variación, ¿no? Del punto de ebullición. La variación, ¿sí? En el punto de ebullición del solvente con respecto al soluto, ¿no? Por eso estamos hablando de una elevación, ¿sí? No es la fórmula del punto de ebullición como tal. Bueno, no es la fórmula del punto de ebullición. Estamos hablando de la variación del punto de ebullición del solvente, ¿sí? En este caso, con un soluto, ¿sí? Específico. Bueno. Entonces, primero, la recomendación es que debemos hacer una buena lectura del enunciado. Identificar soluto. Entonces, ¿cuál será el soluto? Muchachos. En ese enunciado. 100 gramos de glucosa. Es 10, ¿no? 10. Así, aquí está bien y aquí también. Bueno, 10 gramos de glucosa. ¿Sí? Continúe. ¿Sí? Bueno, entonces, gramos de glucosa. 10 gramos de glucosa. ¿Sí? Miren, el nombre, glucosa me dice, ¿no? Entonces, me identifica al soluto. En 300 gramos de agua. ¿Qué son esos 300 gramos de agua? Este es el solvente, ¿no? O disolvente. Bueno, y me da la constante ebullioscópica, que es 0,52, ¿sí? Y sus unidades, grados Celsius sobre kilogramos por mol. Sí, ajá, sí, perfecto, lo puede observar así, sí, TV, sí, o, perdón, Natalia me está escribiendo en el chat, sí, entonces podemos revisarlo. Nuevamente, ¿sí? Este puntico, sí, o este pequeño símbolo puede hacer referencia, sí, o hace referencia en este caso al disolvente puro. ¿No? Disolvente puro, la temperatura de ebullición del disolvente puro. Bueno, retomemos. Entonces, tenemos ese soluto en gramos, ¿sí? Y necesitamos encontrar la molalidad, ¿sí? Porque tenemos KB, la constante ebullioscópica, nos las da el ejercicio. Y necesitamos encontrar la molalidad. Entonces, para molalidad, ¿qué necesitamos? Moles del soluto sobre kilogramos. Entonces, estos gramos, ¿sí? De glucosa los voy a convertir a moles. ¿Con qué valores? Entonces aquí, ¿a qué corresponde este valor
180 gramos, ¿sí? En este caso, una mol, o una mol equivale a 180 gramos. ¿A qué corresponde ese valor? Gracias, Nora. Igualmente. ¿A qué corresponde ese valor? Una mol, ¿sí? Sobre 180 gramos. Una mol equivale a 180 gramos. Glucosa, gramos a moles. ¿A qué equivale? ¿Los están escribiendo? Ajá. A las moles no. Este valor que está aquí. ¿Masa Las atómica? moles son, perdón. Al peso molecular. Eso, perfecto. Peso molecular. ¿Cómo encontraron ese peso molecular de 180 gramos? Pues busco la fórmula molecular de la glucosa. Entonces C6, ¿sí? Si vamos a buscarla va a ser C6H12, bueno, H12 O6. Entonces, el peso atómico del carbono multiplicado por 6, bueno, porque son 6 átomos de carbono. El peso atómico del hidrógeno multiplicado por 12. ¿Listo? Un por. Aquí es un por, ¿sí? No es un más. Y el peso atómico del oxígeno multiplicado por 6. ¿no? Entonces, eso nos va a dar 180 gramos. Entonces, gramos con gramos se cancela y mi respuesta va a quedar efectivamente en moles. 0,055 moles. Entonces, ¿qué me falta para encontrar la molalidad? Tengo moles, me faltan los kilogramos. ¿De dónde voy a obtener esos kilogramos? De solvente, de esos 300 gramos de agua. Entonces, perdón, creo que se me saltó, se borró. Bueno, pero ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? 0,3 kilogramos de agua. ¿Cómo será que convertimos esos 300 gramos a 0,3 kilogramos? ¿Con qué factor o con qué equivalencia? De gramos a kilogramos. ¿Cuál es la equivalencia? 1 gramo equivale a 1 mililitro. No. Y estamos en las mismas unidades de masa. Un No, kilogramo. es 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Listo. ¿Ah? Perfecto. Entonces, va a haber un momento en el cual ustedes esas conversiones, ¿sí? Pequeñas, las puedan hacer directamente. ¿Listo? Sin hacer el proceso. Entonces, miren, muy bien. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, tengo ya mis valores para reemplazar en la fórmula de molalidad. 0,055 moles, ¿sí? Y dividido entre 0,3 kilogramos de solvente, ¿sí? Agua, del solvente. Eso me dio 0,183 molar. Entonces ya tengo la molalidad, tengo la constante bulloscópica y paso a hacer el cálculo de la variación, ¿sí? De la temperatura de ebullición. Entonces, perdón, sí, la temperatura de ebullición. Vamos en esta parte todavía. Entonces, KB 0,52 grados Celsius, ¿sí? Sobre kilogramos sobre mol por la molalidad. Esta es la molalidad. Recuerden, con minúscula. Bueno, eso me dio una variación de 0,095 grados Celsius. Bien, cancelamos estas unidades. Siempre verificamos, por favor, porque si aquí alguna me aparece en gramos es porque hice mal una conversión y necesito volver a revisar, ¿sí? Los cálculos. Importante. Bueno, entonces 0,095, elevación del punto de ebullición, ¿no? Aquí hay un segundo ejercicio, ¿sí? ¿Quién me dice entonces por qué o cómo se obtuvieron, ¿sí? En este caso puede ser los moles del soluto. Entonces el ejercicio es, se disuelven 80 gramos de sacarosa. Miren que aquí me da, ¿sí?
la fórmula entonces de la sacarosa, C12H22O11, ¿no? En 650 gramos de agua. Entonces, en la parte inicial, miren, me dio el enunciado. En este caso, los datos de soluto y los datos de solvente. Por eso, debo leer muy bien desde el inicio hasta el final el enunciado, ¿sí? Toda la información que me da. Entonces, ¿cuál es la incógnita o el interrogante? Determine la temperatura de ebullición de dicha solución, ¿no? En este caso, me está preguntando por la temperatura de ebullición de dicha solución. Entonces, la solución va a ser la solución de sacarosa en agua. Bueno, sabiendo que la temperatura de ebullición del solvente es 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición, ¿sí? Es importante verificar, ¿sí? Los datos, porque va a depender de la presión atmosférica en la cual nos encontremos. Entonces aquí sí me especifica, sí, de una vez, no me da la presión atmosférica, sí, o la altura, sí, que está relacionada directamente con la presión atmosférica, pero sí me da la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esos moles? Nuevamente, ¿con qué dato? Con el peso molecular. Entonces, peso molecular de la sacarosa, aquí tenemos nuestros elementos que constituyen a esa sacarosa y el número de átomos de cada elemento. Multiplicamos 12 por 12, 1 por 22 y 16 por 11. Entonces, eso me da 342,0 gramos. Entonces, esos 80 gramos los voy a convertir a moles, ¿no? ¿De dónde salió, en este caso, ¿sí? Los kilogramos del solvente? ¿De dónde salen? De los 650 gramos de agua, ¿sí? Entonces, toda la información está en el enunciado. Las fórmulas, entonces recuerden, variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante bulloscópica, que es 0,52, me la dio, ¿sí? O la puedo consultar, por la concentración molar. Bueno, 0,36. Qué pena, Paola. ¿Cuál diapositiva? La anterior, una. A ver, me devuelvo. Paola. Sí, profe, esa. Listo. ¿Cuál es la inquietud? No, profe, quería ver Bueno. qué valores se multiplicaban. Listo. Entonces, este anterior sí me preguntaba, bueno, la variación en el punto de ebullición. Bueno, la variación. Listo. Este segundo ejercicio me pregunta la temperatura de ebullición de la solución. De la solución. ¿Sí? De la solución. Entonces, primero encontramos la variación, ¿sí? La molaridad, 0,36 molar por la constante ebullioscópica. Entonces, el resultado de la variación es 0,187 grados Celsius, ¿sí? La variación. Como me está preguntando es la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? No la variación. Entonces, por eso debemos revisar, ¿sí? La fórmula para encontrar o a qué corresponde delta TB teniendo la temperatura de ebullición de la solución o del solvente. En este caso tenemos la temperatura de ebullición del solvente. Entonces, temperatura de ebullición de la solución, lo que dijo su compañero, ¿sí? Cuando encontramos ese puntico, ¿sí? O ese símbolo hace referencia al solvente puro. Entonces, la de la solución va a ser TB, temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a 100 grados más, ¿sí? La variación de la temperatura de ebullición que encontramos por la fórmula. Entonces me va a dar 100
6,187 grados Celsius. Mira. Ah, bueno. Natalia dice, en el enunciado de la tarea nos dan la constante de ebullición solo con unidades de grados centígrados y mol. Sí, sí, es correcto, sí. O sea, tiene que estar con kilogramos porque la fórmula me habla de la molalidad. Bueno, ahora lo revisamos entonces. Debe ser con, la constante de ebullición va a tener esas unidades, ¿sí? Tiene que tener grados centígrados, ¿sí? Por kilogramos sobre mol. Bueno, debemos tener esas unidades, ¿no? Las verificamos entonces ahora. Entonces, nuestro resultado o nuestra respuesta va a ser que la temperatura de ebullición de la solución va a ser 100,187. Mira, entonces hay una elevación de la temperatura de ebullición con respecto al solvente puro. El solvente puro, 100 grados Celsius, y la solución 100,187 grados Celsius, ¿sí? Una variación importante, bueno, tenerlo en cuenta. Bueno, entonces lo que les decía anteriormente, ¿sí? La temperatura de ebullición, ¿sí? Va a depender de la presión atmosférica relacionado pues con la altura, ¿sí? Entonces sobre el nivel del mar, aquí en esta imagen, ¿sí? Sobre el nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar cuando se aumenta la altura? ¿Qué observan ustedes? ¿Sí? Con los valores de ebullición. Aquí, en la gráfica. Baja la temperatura. Baja la temperatura. De acuerdo a lo que estábamos hablando sobre el cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿por qué creen que a medida que en este caso se va aumentando la altura, baja la temperatura de ebullición? ¿Qué creen que puede pasar? Sobre el nivel del mar. Bueno, yo me encuentro más cerca a Tumaco, ¿sí? Porque estoy en Pasto, ¿sí? Entonces allá va uno y ebulle a 100 grados, ¿sí? Y aquí en Pasto, que tenemos una altura, bueno, creo que la tenía registrada por aquí, 2000 y algo, ¿sí? La temperatura de ebullición del agua está entre 91 y 92 grados de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa presión atmosférica? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿Sobre el nivel del mar o en Pasto o aquí, en el Monte Everest? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? En la atmósfera, Bueno, pues hacia arriba, subiendo. subiendo. Entre más alto. Mayor presión atmosférica. Bueno, entonces les voy a comentar algo a los que les gusta el fútbol, por ejemplo. ¿Por qué cuando aquí, pues ahora ya no escuché que ya no preferían jugar en Barranquilla, ¿sí? ¿Por qué prefieren jugar, por ejemplo, en zonas, ¿sí? Más altas? En algunos, cuando viven en zonas más bajas, les gusta que vayan a zonas más altas de altura. A los jugadores, a jugar, perdón, fútbol. Los jugadores de fútbol, perdón, no especifiqué. ¿Por qué dicen les favorece? Porque si estamos en Pasto, bueno, o en Bogotá dice les favorece ir sobre el nivel del mar para jugar. Por el tema de la respiración. Ajá, la respiración, el proceso respiratorio. ¿Y eso está asociado a qué? Con la presión atmosférica o la altura. Con la altura. Ajá, ¿por qué? Pero ¿qué pasa a menor altura y qué pasa a mayor altura? ¿Qué pasa aquí sobre el nivel del mar con la presión atmosférica? Aquí, sobre el nivel del mar, hay mayor presión atmosférica.
¿quién ejerce esa presión? ¿Sí? Los gases. Entonces, sobre el nivel del mar hay mayor cantidad de oxígeno disponible. ¿Listo? A medida que vamos avanzando, ¿sí? En altura, la cantidad de oxígeno puede ir disminuyendo. Entonces, las personas que vivimos en zonas altas, ¿sí? Nuestros eritrocitos, que son los que transportan el oxígeno, se acostumbraron ya a esa baja disponibilidad. Y todos los eritrocitos son muy eficientes en ese transporte. Oxígeno que ven, o sea, oxígeno que respiramos, aire que respiramos, rápidamente lo capturamos. Entonces, cuando vamos sobre el nivel del mar, tenemos gran cantidad de oxígeno disponible, ¿sí? Y nuestro proceso respiratorio, ¿sí? En este caso es más eficiente, ¿sí? Y nos favorece. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí sobre el nivel del mar hay más presión, necesitamos más temperatura. En el Everest o en Pasto, bueno, o en Bogotá, ¿sí? Los que estén en lugares más altos, ¿sí? Va a haber menor presión atmosférica, ¿sí? Y van a necesitar menor temperatura para ebullir el agua. ¿No? Entonces, miremos, el agua, la constante bulloscópica, miren, 0,52, y aquí tenemos un diagrama de fase. En los diagramas de fase, sí, en los cambios, bueno, de estado, ustedes ya lo miraron, ¿sí? Y aquí vamos a ver relacionado con la presión de vapor. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? La presión de vapor, bueno, en la línea azul, la presión de vapor para una solución, y en la línea naranja o lili, bueno, ¿qué color es esto? Como rosado, ¿sí? Para el rosado, ¿sí? La presión de vapor del solvente puro, ¿no? Entonces va a haber una variación en la presión de vapor. Recuerden que era la presión de vapor menos presión. Ajá. Ah, perdón, no mire lo que me estaba escribiendo en el chat. Entonces vamos a hablar de esa presión de vapor, ¿no? Aquí hace referencia. Entonces, si un soluto es no volátil, recuerden, no volátil es que pasan o no pasa, ¿no es cierto?, a esa fase de vapor, ¿sí? No pasa en este caso, o sea, se mantenía en la parte inferior, ¿sí? Con las moléculas, por ejemplo, del agua, ¿sí? Entonces, el soluto X con el solvente agua, ¿sí? Se queda aquí, ¿sí? Es no volátil. No volatiliza fácilmente. En nuestra casa tenemos nosotros, por ejemplo, la acetona, ¿sí? El alcohol. Hoy en día, pues, trabajamos con alcohol diariamente, ¿sí? Entonces, el alcohol, si usted lo deja destapado, va a pasar fácilmente a fase de vapor o fase gaseosa. Entonces, eso quiere decir que se volatiliza rápidamente y fácilmente. Y si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con ese alcohol? Se evapora más rápido, ¿no? Lo que no ocurre con el agua si no aumentamos la temperatura, ¿no? Por eso está relacionado con la temperatura. Gracias por acompañarnos, bueno, desde Acacias. Bueno, entonces, si un soluto es no volátil, es decir, no tiene presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro. Veníamos hablando como de aumento de ebullición, ¿sí? Y pasamos ahora a disminución de la presión de vapor. ¿Qué es esa presión de vapor? Entonces, cuando esas moléculas de agua pasaban a fase de vapor, ¿sí? Y esas moléculas ejercen una presión sobre la superficie. Sí. En la solución tenemos soluto que está comprometiendo a las moléculas del agua, entonces van a pasar menor cantidad de moléculas a la fase de vapor y por lo tanto va a haber menor presión de vapor. Miren, menor presión, o sea, hay menos moléculas de agua en la fase de vapor, ¿sí? Si tengo 100 moléculas en un solvente puro y suben 50 a la fase de vapor, ahora agrego un soluto con 50 moléculas de cloruro de sodio, entonces ya se comprometieron 50, por decirlo así, entonces solamente van a subir 25, hay menor presión de vapor. Bueno, ¿sí?
Entonces, ¿qué me apoya? Sí, esta fórmula matemática. Entonces, de acuerdo a la ley de Raoult, entonces tenemos que la presión parcial del disolvente, ¿sí? Del disolvente en una solución, recuerden, si estamos hablando del solvente en una solución, va a ser igual a la fracción molar. Entonces, aquí aparece una concentración, ¿sí? Una unidad de concentración química, que es la fracción molar, que también la trabajaron ustedes en el ejercicio 3, ¿sí? Por la presión de vapor del solvente puro. Este símbolo me hace referencia a que estamos hablando de la presión de vapor del solvente puro. Entonces, miren, hablamos ahora de presión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la presión de esas moléculas, ¿sí? Que están en el estado gaseoso, ¿sí? Que ejercen sobre una área, o sea, sobre la superficie. La fuerza sobre la superficie. Bueno. Como hablamos siempre de una variación, ¿no es cierto? De la solución o del solvente hacia una solución. Entonces, vamos a encontrar siempre este delta, ¿sí? Que hace referencia a la variación. En este caso, como expresión, delta P, variación de la presión de vapor, ¿no? Si pasamos de un solvente a una solución, ¿sí? Ya miramos que se va a dar una disminución. Entonces, ¿qué otra fórmula podemos aplicar? Entonces, presión, ¿sí? De vapor del disolvente puro menos la presión de vapor del disolvente en la disolución. Bueno, va a ser igual a la fracción molar, pero en este caso va a ser la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro, ¿no? Entonces, va a depender de lo que nos pida encontrar en el ejercicio. Presión de vapor, ¿sí? O presión parcial de un disolvente en una disolución, o nos puede pedir la variación, ¿no? Vamos a desarrollar entonces un ejercicio. No sé si aquí hay preguntas. Ah, ya, bueno, gracias. Bueno, entonces el ejercicio me da el siguiente enunciado. Dice, calcule la presión de vapor de una disolución. Bueno, de una disolución preparada al disolver. Aquí viene entonces el soluto. Lo puedo ir identificando o puedo hacer una lectura previa de todo el enunciado. En 300 mililitros de agua. Entonces, 300 mililitros de agua a 25 grados, ¿sí? Celsius. Entonces, soluto y solvente, mira, 320 mililitros de agua. ¿Cuál es la disminución, perdón, aquí, en la presión de vapor? Suponga una densidad de la disolución de 1 gramo sobre mililitro. Entonces, aquí me da una información adicional, ¿sí? Y me especifica que es 1 gramo, ¿sí? La densidad de la solución o de la disolución, ¿sí? Es la densidad de la disolución. Entonces, me pide calcular, ¿sí? La presión parcial, ¿no? De la solución. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Necesito la fracción molar, ¿sí? Del solvente por la presión, ¿sí? De vapor de del solvente puro, ¿sí? Este símbolo siempre nos hace referencia al solvente puro. Entonces, deseo calcular. ¿Se conoce la presión parcial del solvente puro? Sí, ¿sí? Viene tabulado a temperaturas específicas, por eso aquí me dio el valor de la temperatura, 25 grados Celsius. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos encontrar? Esa fracción molar. Para hablar de fracción molar necesito llevar ese soluto y ese solvente a moles. ¿Listo? Cada uno de ellos a moles. Entonces el soluto, 100 gramos de soluto, ¿sí? Aquí aparece nuevamente ¿quién? El peso molecular. ¿Cómo lo identifiqué? Primero que tengo que saber qué compuesto es, qué elementos tiene y los pesos atómicos. Entonces aquí gramos, no nos olvidemos, ¿sí? Y verificar entonces. Cancelamos gramos
y vamos a obtener, moles del soluto. Ahora las moles del agua. 320 mililitros, bueno, pero ustedes dicen son mililitros y el peso molecular está dado en gramos sobre mol. Para ello me dio la densidad de la solución, ¿sí? En este caso, densidad de la solución. Bueno, entonces, 1 gramo sobre 1 mililitro. Entonces, cancelamos mililitros, ¿sí? Cancelamos gramos y mi respuesta va a estar dada en moles. Como necesito fracción molar, por eso buscamos las moles, tanto del soluto como del solvente. ¿Cuál es la fórmula de la fracción molar entonces? ¿No? En este caso, para el solvente, 17,78 moles. Entonces, para el solvente, aquí, fracción molar del solvente. Entonces, va a ser igual al número de moles del solvente sobre el número de moles totales. Entonces, número de moles del solvente, 17,78 mol, y la suma de los moles totales, 17,78 mol del agua, ¿sí? Y 1,71 mol del soluto. ¿Cuál era el soluto, Miel? Cloruro de sodio, ¿no? Aquí es la fracción molar del solvente, por favor. Entonces, encontré que la fracción molar es 9,923, ¿sí? Ese valor. Entonces, luego ya podemos aplicar la ecuación de la presión de vapor. ¿Qué vamos a hacer? A reemplazar los valores. Recuerden, la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? La puedo consultar porque viene, ¿sí? Dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, esa presión de vapor a 25 grados Celsius, ¿sí? Es igual a 23,8 milímetros de mercurio. ¿No? Esta presión puede venir dada también en milímetros de mercurio, en torricelli, ¿sí? En pascal. Bueno, en este caso, ¿sí? La encontramos en milímetros de mercurio. Dígame. ¿Puede regresar la diapositiva anterior? Sí, claro, claro que sí. Ay, no. ¿Qué pasó? No, pero es que estoy mirando un datico. Sí, tranquilo, sino que voy a tener que regresarlo así. Ya, ¿está? Sí, señora. Ujú. Ya, profe, puede continuar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted. Entonces, íbamos en esa parte, ¿no es cierto? 23,8 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa presión de vapor, ¿sí? Viene dada a 25 grados Celsius. Por eso me dio esa temperatura, ¿no? Reemplacé en la fórmula y la presión de vapor, entonces, de ese solvente, ¿sí? De esa solución, sí, va a ser igual a, en esa solución va a ser igual a 21,74 milímetros de mercurio. ¿No? El que sube siempre es el agua, ¿no? O sea, el que se evapora, el que cambia, ¿sí? El vapor, ¿sí? El que pasa a la fase vapor. Recuerden, el soluto se mantiene, ¿sí? Por eso hablamos de solutos no volátiles, como el cloruro de sodio, ¿sí? Se mantiene en interacciones, ¿sí? Con las moléculas del solvente. Bueno. Aquí hay otro ejercicio, entonces no sé si nos profe, alcanza. ¿te puedo interrumpir un momentico? Sí. Qué pena, mi profe. Es para avisarte que ya nos quedan 15 minutos de presentación. Bueno, entonces vamos a dejar, yo creo, lo de la dinámica y los simuladores, ¿sí? Y en este caso, pues el segundo ejercicio, calcule la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 100 gramos de cloro de sodio en 320 mililitros de agua a 25 grados Celsius. Entonces, nuevamente, soluto, solvente, me da la temperatura, ¿sí? A la cual se encuentra esa solución y me da la densidad, ¿no es cierto? Entonces, mire, hacemos el cálculo, ¿sí? De la disminución de la presión de vapor. Entonces, reemplazamos, bueno, en este caso me pide
calcular la disminución, ¿sí? Voy a encontrar la variación de la presión en el anterior, ¿sí? 21,74, entonces reemplazamos 21,74 el valor encontrado y este sería el valor tabulado o el valor teórico, ¿sí? Experimental en este caso. Entonces me da una variación de 2,06 milímetros de mercurio, ¿no? 21,74 es el valor que hallamos nosotros en el anterior, ¿no? Lo de la dinámica, entonces sí los vamos a dejar para que se comparte la presentación y ustedes pueden accesar, ¿sí? Para revisar esos ejercicios. Y finalmente, la última, sí, propiedad coligativa, que es la presión osmótica, ¿no? La presión osmótica, bueno, para abordar primero presión osmótica debemos tener claro que es el proceso de ósmosis, ¿no? Entonces, la ósmosis es el paso de agua, ¿sí? A través de una membrana semipermeable. ¿Dónde encontramos esa membrana semipermeable? En las células, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? O ciertos materiales que son semipermeables, es decir, semi, que deja pasar a cierta cantidad de solutos, ¿sí? Y a otras no les permite la entrada. Entonces, la membrana plasmática, ¿sí? Las células tienen su función en la membrana plasmática, la selección de solutos, la selección de sustancias. Entonces, aquí en la ósmosis vamos a hablar del paso, pero ¿de quién? Del agua. ¿Listo? Entonces, quien pasa a través de esa membrana es el agua. En la ósmosis, el agua, ¿sí? En las células, el agua siempre tiende a seguir al soluto. ¿Para qué? Para equilibrar las concentraciones. Es lo que trata es de equilibrar las concentraciones, ¿sí? En el proceso de ósmosis. Donde hay más soluto, entonces el agua tiende a seguirlo, ¿sí? Para equilibrar las concentraciones de lado y lado o al lado y lado de la membrana semipermeable. Puede ser plasmática, ¿sí? O cualquier tipo de membrana semipermeable. ¿Cuál es la ecuación para la presión osmótica? Entonces vamos a encontrar aquí un símbolo, ¿sí? Que lo denominamos pi, sí, pero no hace referencia al valor de pi, no es 3,14, no, ¿sí? Sino que lo denominamos así para manejar la presión osmótica. Va a ser igual a la molaridad, entonces aquí ya me apareció la M mayúscula. Esa es la molaridad con R, molaridad. R, sí, que es la constante de los gases ideales, ¿sí? Ya la trabajaron ustedes, ya la trabajamos antes, es la constante de los gases, ¿sí? Dependiendo de las unidades. Bueno, podemos trabajar con este valor en unidades de litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, es 0,0821. Bueno, y T, que es la temperatura, entonces aquí necesitamos que nos den, ¿sí? El valor de la temperatura. Entonces, molaridad, constante de los gases y temperatura, ¿no? Entonces, la ósmosis es el paso, ¿no es cierto?, del agua, y la presión osmótica es la presión que se ejerce para evitar la ósmosis, o sea, para que siga pasando el agua a través de una membrana. Entonces, vamos a ver que esa presión osmótica va a estar determinada pues por la constante, ¿sí? Si la constante se trabaja en atmósferas, la presión debe estar dada en atmósferas. Y va a ser directamente proporcional a la concentración de la solución. Vemos este ejemplo. Calcular la presión osmótica promedio del agua de mar, que es de a 30 atmósferas a 25 grados Celsius. Me da la temperatura, 25 grados, ¿sí? Y me da la presión. Calcule la concentración molar de la disolución, que es isotónica. Aquí viene un término, ¿sí? Iso de igual. Bueno, quiere decir que está igual concentración en ambos lados, ¿sí? ¿Sí? De la membrana, ¿sí? O sea, un recipiente con otro recipiente, aquí tenemos la membrana, entonces va a haber una igual concentración de lado y lado de la membrana, igual concentración, ¿no? ISO. Entonces, aquí,
Me da ya la presión, ¿sí? Osmótica. ¿Se conoce o no se conoce? Entonces me dice la presión osmótica promedio del agua de mar es 30 atmósferas. Entonces ya me la da. ¿Me da la temperatura? Sí, me dice que es a 25 grados Celsius. Temperatura. ¿Sí? R es una constante. ¿Listo? 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, lo que me pide es la molaridad. Entonces voy a despejar. Molaridad va a ser igual a presión osmótica, no lo voy a leer como pi, recuerden, no es pi, es presión osmótica, sobre, despejé molaridad, ¿no? Esto que está multiplicando lo paso a dividir. Sobre R, la constante de los gases, por la temperatura. Entonces reemplazamos 30 atmósferas, R, 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por temperatura, está en grados Celsius, pero para poder colocarla en esta fórmula, necesito que esté en Kelvin. ¿Listo? Entonces, a esos 25 les voy a sumar 273 grados y me da 298 grados Kelvin. Al hacer la operación, recuerden, primero multiplican lo de abajo, bueno, y luego al tener ese valor pueden hacer la operación de la división. La molaridad, ¿sí? Es igual a 1,23 mol sobre litro. Es la concentración molar del cloruro de sodio que está, ¿sí? Presente y tiene una presión osmótica de 30 atmósferas a 25 grados Celsius. Bueno, profe, no sé si ya creo que ahí terminamos. Faltan 2 minutos, si alcanzamos, ¿cierto? Profe. Profe Mónica. Hola, hola, hola. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Pues yo no sé qué piensas en compartir ese link de los simuladores, decirles cómo se maneja y ellos que practiquen ya fuera del espacio del CIPES. Sí, les podemos compartir entonces el link. Sí, haga el favor, eso nos sirve para... Ok. Claro que sí. Gracias. Entonces, ¿no? En los grupos de Skype. Y levantó la mano Kate. ¿Tienes alguna duda? Bueno, este ejercicio Profe, no también... tengo duda. Sí, pero puede hacer un ejemplo con uno de los de la guía, por favor. Bueno, los ejercicios de la guía no los resolvemos en el sitio, ¿no es cierto? Ponemos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, miremos entonces el enunciado de la guía. Bueno, ya hasta que pues se caiga, ¿sí? La conexión. No sé si ahí están mirando la guía. No, profe, estamos viendo la parte de bibliografía de la presentación. Ya. Bueno, miremos la guía de actividades, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Seguir los pasos, ¿sí? O sea, en los IPAs pues no resolvemos como tal los ejercicios, ¿sí? Específicos, pero sí brindamos ejemplos de apoyo. Entonces, ¿sobre qué propiedad coligativa es el ejercicio que plantea o el enunciado que se plantea en el ejercicio 4? Aquí me dice, me está hablando del punto de ebullición. Entonces, ¿cuál es la propiedad coligativa? ¿Sobre qué propiedad me está hablando? Sobre descenso de punto de congelación. Ebullición. Entonces, aumento, ¿sí? De la temperatura de ebullición. Ya sé que tiene que haber un aumento, entonces voy a ver si me está preguntando sobre la temperatura de ebullición del soluto, temperatura de ebullición del solvente, o me está preguntando sobre la variación de la temperatura de ebullición. Entonces aquí dice, miren, haciendo uso del resultado obtenido de la molaridad, por eso era tan importante la molaridad, y cada que encontramos el ejercicio lo estábamos volviendo a repasar. Del ejercicio 3. Calcular el punto de ebullición de la disolución. Bueno, de la disolución, en este caso me está preguntando. Tener en cuenta que la temperatura de ebullición del agua, o sea, ya me da la temperatura de ebullición del agua, o sea, del solvente puro, es 100 grados. Ya tengo ese valor. ¿Sí? A una atmósfera de presión
Y su constante es bulloscópica, sí, cierto. Aquí miren, constante bulloscópica, grados Celsius, ¿sí? Entonces sería kilogramos por mol, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Constante aumento, ¿sí?, de la temperatura de ebullición. Aumento de la temperatura de ebullición. Aquí lo tengo, no sé si alcance a revisar la diapositiva, si ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces va a ser igual a delta B, ¿sí? O la variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Entonces, necesito la molalidad del ejercicio 3, ¿no? Al encontrar entonces la variación, o sea, delta B, delta TB, y teniendo la temperatura de ebullición del agua que está del agua pura a 100 grados, ¿sí? Puedo encontrar, ¿sí?, la temperatura de ebullición de la disolución. ¿No? En este caso hay un aumento, ¿sí?, de esa temperatura de ebullición en la solución. Entonces debo sumar esa variación a los 100 grados Celsius. ¿Sí? Tendría que sumarla, la variación a los 100 grados Celsius. Bueno, ¿cuánto es esa variación? Entonces aplicamos delta TB, ¿sí?, es igual a constante bulloscópica por la molalidad, ¿no? Con N minúscula. Bueno, creo, profe Mónica, que podemos terminar, ¿no? Así es, profe Mabel, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que les haya quedado más claro. Bueno, muchas gracias, ¿no?, ustedes por su tiempo. Que Listo, tengan un- oportunamente les estaremos enviando las grabaciones de los CIPAS, tanto de ayer como el de hoy. Y ya, estar pendiente de sus foros y muchos éxitos en sus trabajos. Gracias, que estén muy bien. Registren el listado de asistencia, por favor, ahí tienen el link. Gracias, profe Mónica, por el Gracias, acompañamiento. profes. Feliz Listo, día. gracias a ti. Feliz día para Gracias. todos. Feliz día. Feliz día.